De hecho tiene un código QR, yo ahorita lo escaneé y no es ni una página, es un teléfono, es un número de teléfono con LADA 444. Entonces, bueno, ya investigaremos, le preguntaremos a los representantes legales. ¿No está mi papá? ¿No está mi papá? Bueno, necesito otro representante legal, hermanos, aparte de mi papá, porque mi papá ahorita anda, y aparte del abogado, porque el abogado también cada vez que lo consulto me cobra. Entonces, bueno, vamos a ver quién se anima. Colosenses capítulo 2, hermanos. Colosenses capítulo 2, bienvenidos, qué bueno que están aquí en esta tarde, qué bueno que han llegado. Siga adelante, hermanos. Parece ser que el frío se acabó y empieza el calorcito. Pero pues vamos a tratar de ir acomodando algunas cosas aquí en la iglesia para que todo esté un poquito más cómodo y no tengamos tanto inconveniente referente a los climas. Vamos a estar metiendo más ventiladores porque pues esos obviamente son insuficientes, y algunos arreglos que se le van a estar haciendo a la plataforma, entre otras cosas. No deje de orar, hermano, siga adelante, siga firme. Dios está prosperando la iglesia y vamos a seguir glorificando a Dios a través del testimonio. Colosenses capítulo 2, versículo 1 de adelante, dice la palabra de Dios. Déjeme leer el versículo 1 específicamente, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Padre, gracias le damos por la oportunidad que nos da, Señor, de poder regresar, poder estar aquí, Señor, dando gracias y extendiendo necesidades ante su presencia. Agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos permite de tener este lugar donde podemos reunirnos para cantarle, glorificarle, honrarle, Señor, este lugar que ha sido dedicado para usted, sabiendo, Señor, que usted siempre tiene el control y sabiendo de antemano que el enemigo buscará hacer guerra, pero sabemos, Señor, que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Gracias le damos por el cuidado que ha tenido con cada uno de nosotros, Señor, y en esta tarde le rogamos nos ayude a aprender lo que quizá no sabemos, recordar lo que quizá ya sabemos, pero sobre todo llevar a la práctica los lineamientos, los principios, los parámetros bíblicos que su palabra nos pone. Espíritu Santo, ruego que mi vida, mis acciones, mis pecados, mis faltas, Señor, no sean interrupción alguna en la correcta explicación de su palabra. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hace tiempo atrás, hermanos, tuvimos también una pausa momentánea con esta serie y bueno, vamos a continuar ya. Habíamos concluido el capítulo 1. Déjenme lo pongo rápidamente en contexto para que recuerde que hemos estado estudiando la carta a los Colosenses. Esta iglesia que se encontraba en Colosas, una de las iglesias como otras que Pablo no edificó, Pablo no fundó, Pablo no fue el que inició con estas iglesias, sino que fueron otras personas. En este caso, la iglesia de Colosas, la escritura nos dice específicamente que fue Epafras el que fue el fundador como tal, el que inició con esta congregación. Ahora, se presentó un problema, hermano. Recuerde que cada carta que encontramos en el Nuevo Testamento, en este caso del apóstol Pablo, de Pedro, de Santiago y de otros apóstoles, tiene un objetivo, tiene una razón. Y en este caso, esta carta a nosotros nos enseña, hermano, la problemática que la iglesia en Colosas estaba viviendo. Y esta problemática se derivó, hermano, a que los creyentes estaban en una serie de peligros que estaban enfrentando como iglesia por causa de enseñanzas, hermano, que les estaban haciendo creer a ellos que tenían que hacer ciertas cosas a fin de alcanzar la gracia de Dios. Al igual que había una problemática con los Gálatas, si usted recuerda, que es una de las cartas más maravillosas que nos hablan referente al legalismo y referente a todos estos lineamientos de las iglesias, donde dice, si no haces esto no eres cristiano, ¿verdad? Y ponen un montón de legalismos y marcas y reglas. Colosas tenía el mismo problema. Colosas, hermano, estaba enfrentando una lista enorme de peligros porque les estaban enseñando estos líderes, estos falsos maestros, que ellos tenían que honrar a Dios a través de ciertas leyes prescritas, a través de ciertas prácticas de comida o en el ascetismo, es decir, limitarse a no hacer ciertas cosas como no comer, no beber, no vayas a ciertas fiestas, ¿verdad? En el mismo contexto lo dice más adelante en el capítulo 2, y Pablo empieza a ver esta problemática, y es a lo que Epafras, que es el fundador, es el pionero de esta congregación, va con Pablo y le cuenta el problema y dice, mira Pablo, tenemos este problema.
¿Qué podemos hacer? Entonces Pablo dedica tiempo, estando preso en Roma, dedica tiempo para escribir esta carta a los Colosas. Desde el capítulo 1 podemos encontrar una definición muy interesante, porque desde el capítulo 1 empieza a dar una clara doctrina, hermano, clara doctrina de la gracia, diciendo todo es por Cristo, la gracia es por Cristo, eres salvo por Cristo, no eres salvo por obras, no eres salvo por lo que hagas, por quien te aparente ser, eres salvo solo por la gracia de Dios. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué Pablo hace esto? Porque estas personas, hermano, en Colosas, parte de la iglesia, no todos, pero parte de la iglesia, comenzó a pensar, hermano, que para poder obtener el favor de Dios, nóteme aquí, era necesario abstenerse o practicar ciertas cosas. En la actualidad, hermano, nuestras iglesias no están muy separadas de esta idea. Lamentablemente, en la actualidad hay muchas iglesias cristianas que piensan que porque están en la iglesia los domingos, todos los domingos, ya Dios está obligado a bendecirnos. O porque dan diezmos, o porque dan ofrendas, o porque no van al cine, o porque no van a la feria de la caña, ¿verdad? En el caso de Tala, porque aquí no hay cine, ¿verdad? No hay cine, ¿verdad? Aquí. O si hay cine. A ver, ¿quién ha ido al cine, hermanos? Yo he ido al cine, ¿verdad? Ay, ¿qué le digo al pastor? ¿Sí o no? Y empieza a haber esta problemática con las iglesias. Es que si tú vas, eres del diablo, ¿verdad? Estaba viendo una entrevista que le hicieron a un hombre diciéndole, ¿tú crees que el cristiano pueda hacer ciertas cosas o no pueda hacer ciertas cosas o tenga que vivir bajo prohibiciones? Y le dice, bueno, la cuestión no es que si puedas o no puedas hacer ciertas cosas. La Biblia dice, todo te es lícito, pero el parámetro es, no todo te conviene. La pregunta no es si puedes, porque pues Dios no va a bajar del cielo y te va a agarrar la mano y te va a decir no lo hagas. Dios te va a decir, esto es el lineamiento de tu vida espiritual y tienes que guiarte honrando a Dios. Si te conviene, te edifica, hazlo. Si no te edifica, ¿para qué lo estás haciendo? Ahora, el problema de Colosas, hermano, radicó en que llegaron a ser tan vulnerables, hermano, ellos, que ellos incluso cambiaron su tipo de adoración a Dios por medio de misticismos, de filosofías, de legalismos, de ascetismos, es decir, de limitarse, diciendo ellos, es que yo no como carne. Más adelante en el capítulo 2, por eso Pablo dice en el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto días de fiesta, o luna nueva o días de reposo. Que no te juzguen por eso, porque eso no es lo que define tu salvación. Eso no define tu salvación, eso no define el que si tú estás acercado a Dios o no, si comes carne de puerco o no comes carne de puerco, si vas a las carnitas o eres vegetariano, ¿verdad? Y había mucha gente en Colosas, hermano, que comenzó a tener este problema al punto de que ellos comenzaron a honrar más la ley y empezaron a limitarse más en las prácticas religiosas que en lo que Dios realmente quería. Toda la enseñanza, hermanos, soteriológica que encontramos aquí, es decir, la teología de la salvación, la encontramos, hermano, en el capítulo 1, con el objetivo de expresar que solamente Cristo es quien nos da la gracia, no más. No son sus obras, hermano. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Romanos, Pablo lo dice, porque ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué el lineamiento de las iglesias hoy en día o de las sectas donde dicen no hagas, no comas, no bebas, no te cases, ni aún toques? Porque quieren manejar en conformidad, dice el versículo 22, ahí del capítulo 2, 22, mire, vamos al 21 y 22 para ir agarrando el contexto. Pablo habla de este problema, dice, que empiezan a decir, dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, dice versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿quién? No de Dios, ¿verdad? Sino de hombres. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice el versículo 23,
tienen a la verdad cierta reputación. Es decir, es verdad. No te estamos diciendo que si tú no lo haces o lo haces sea malo. O sea, es bueno que te limites a veces a muchas cosas cuando lo haces voluntariamente. Es decir, dice ahí de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Eso es interesante. Es decir, que todas las limitaciones que usted se ponga, hermano, al final de cuentas no van a beneficiar para su vida espiritual si su vida espiritual no está guiado bajo Cristo. Entonces hay mucha gente hoy en día que dice, no, es que yo no hago eso porque yo sí soy santo. Yo no voy al cine porque yo sí soy cristiano, pero compras piratería. Estás incurriendo en un delito federal de practicar y comprar piratería. Ah, pero eres santo, pero ¿por qué no vas al cine? Es que yo no soy santo porque no voy a la feria de la caña, ¿verdad? Pero es bien chismoso. ¿Sí me explico? El balance, hermano, de la problemática que Colosas estaba enfrentando es que, al igual que en Éfeso con Timoteo, estaban cayendo en un punto rutinario de religión, hermano, que estaban viendo todos los problemas alrededor, pero no estaban viendo sus defectos. Y es ahí donde Pablo empieza a decirles a ellos, hermanos, la gracia que tú tienes, la salvación que tú has obtenido es solamente por Cristo. No es por ti, no es por mí, no es por Santa Cayetana, no es por las obras, no es por el bautismo, no es por los diezmos, no es por las obras, no es por tu imagen, es por Cristo. Nada más. Hermano, la falta de esta verdad en los Colosas precisamente fue lo que debilitó la mente de los creyentes en Colosas, porque los llevó a pensar que Cristo era insuficiente. Fíjese, nosotros a veces, hermano, decimos, mire, le voy a hacer esta pregunta muy simple. ¿Cuántos aquí creen que Cristo es suficiente para la salvación que tenemos? ¿Cuántos aquí creen que Cristo es suficiente para la santificación que Dios nos ha dado delante del Padre? Porque dice que nos ha mostrado ahora santos delante de Él. ¿Cuántos creen eso? Entonces, ¿por qué usted sigue aferrando, juzgando a los demás, creyendo que porque el otro no hace lo que usted hace, el otro no es tan santo como usted? Ahí hay un problema. Porque usted dice una cosa, pero en el uso usted está pretendiendo otra cosa. Y ese era el problema. Pablo le está diciendo a los Colosas, hermanos Colosas, entiendan esto, no se trata de estas cosas. Tu salvación, tu santificación solamente la puedes obtener a través de Cristo. Y cuando Pablo explica todo el capítulo 1 referente al ministerio que él tenía con ellos, cómo les predicaba, la plenitud que había en Cristo, porque es lo que dice ahí, que a Dios le agradó que en Cristo existiera toda la plenitud. ¿Por qué? Porque incluso, fíjese el problema de los Colosas, llegaron a decir que Dios nunca se había hecho carne, porque la carne era tan mala, fíjese hasta dónde llegó el legalismo, que la carne era tan mala que cómo era posible que Dios hiciera carne. Y no creían en la humanidad de Cristo. Por eso Pablo en el capítulo 1 hace una defensa diciendo, mira, a Dios le agradó que en Cristo existiera toda la plenitud, que en Él se encarnase toda la divinidad. ¿Por qué dijo esto? Porque los Colosas, parte de ellos, habían llegado al error, hermano, de pensar que como todo lo terrenal era malo y todo era pecado, no era posible que Cristo se hubiera encarnado. Fíjense hasta dónde lleva este tipo de mentalidades. ¿Por qué pasa esto? Porque dejamos de comprender, hermano, que la razón del por qué Cristo vino a la tierra a morir fue precisamente para eso, para santificarnos, para presentarnos delante de Dios justos, santos. Dice la Biblia que estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice, Él nos dio vida. No dice cuando usted estaba santo, puro y perfecto le dio vida. Dice cuando tú estabas muerto, cuando nadie te quería, cuando nadie nos apreciaba, ahí Dios nos santificó. Ahora, Pablo en el capítulo 2, hermano, para continuar con el contexto, hace una expresión de una lucha que usted y yo deberíamos estar enfrentando todo el tiempo. Miren lo que dice versículo 1 al 3. Colosenses 2, 1 al 3. Dice ahí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, en la iglesia de la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro,
¿Para qué tiene esta lucha? Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiero que note aquí una primera expresión de Pablo, diciendo, quiero que sepas algo, hermano, porque quiero que note algunos detalles. Los Colosas no conocían a Pablo de vista, no sabían quién era. Sabían quién era de oídas. Era el apóstol Pablo, sabían lo que había hecho, su ministerio, pero no lo habían visto, al igual que los de la Odisea. Pero Pablo tenía una carga por ellos. Esa carga de que ellos permanecieran en la verdad del Evangelio. A él le incomodaba, le molestaba que llegara gente y que quisiera cambiar el Evangelio. Y lo encontramos en todas las cartas de Pablo, hermano, ese celo tan grande que él tenía, diciendo, esos son mercenarios, ¿verdad? Atacando a los falsos maestros y falsos profetas, diciendo, son falsos cristos, son mercenarios, son herejes, son anticristos, dice Juan, ahí el apóstol Juan en primera de Juan, dice, esos son anticristos porque no están predicando el Evangelio. Y Pablo tenía una lucha con ellos. Pablo expresa aquí y le dice a los Colosas, hermano, mira, yo te quiero decir toda esta verdad, pero quiero que sepas algo, quiero que sepas la gran lucha que sostengo por ti. Hermano, este cuadro, esta lucha de la que Pablo está hablando, hermano, es por aquí a los que ama, obviamente. Y el término que está usando Pablo aquí, hermano, para identificar esta lucha, como la define la palabra literalmente ahí, lucha, esta palabra griega, hermano, agón, significa esfuerzo, ansiedad, batalla, conflicto, lucha, oposición, agonía. Entonces Pablo estaba diciéndole a los Colosas, hermanos, quiero que sepas esto. Yo por ustedes estoy pasando un esfuerzo, una ansiedad, una batalla, una agonía, un conflicto, una oposición constante. Yo estoy aquí luchando por ti, por los de la Odisea, aunque no me has visto, por una razón lo estoy haciendo, para que tú seas consolado, para que tu corazón sea consolado hasta que alcances el pleno entendimiento. Hermano, cuando Pablo escribió esta carta, y ese es un detalle muy importante a tener en cuenta. Cuando Pablo escribe esta carta, él se encontraba preso en Roma. Y bueno, según la línea de tiempo histórica, dentro de estas prisiones escribió otras cartas junto con esta. Pero en este encarcelamiento en el que él se encontraba, hermano, según el dato histórico, él estaba muy pronto a presentarse a un juicio donde posiblemente se causó la muerte de Pablo. Ahora, la lucha, hermano, que él enfrentaba, podemos deducir que eran dos luchas. La primera era la lucha de la oración, es decir, que él estaba luchando todo el tiempo, orando por los Colosas, por los de la Odisea, por todos los hermanos de Éfeso, por los hermanos de Creta, orando por ellos para que mantuvieran firme en la fe, porque de hecho el cuadro del versículo 1 al 4 nos da un parámetro básico de permanecer en la fe y de estar constantemente avanzando y no ser engañados, que es lo que dice el versículo 4, ahorita lo vamos a leer. Pero Pablo dice, yo tengo esta batalla, ahora, esta lucha, porque se encontraba, hermano, imposibilitado de hacer otra cosa. Pablo no podía hacer otra cosa, no podía ir con los Colosas, no podía ir con los de la Odisea. ¿Por qué? Porque estaba encarcelado. Entonces él decía, yo tengo una lucha, tengo una ansiedad, tengo aquí una agonía, tengo una oposición de no poder ir y guiarnos. Esta lucha, hermano, algunos escritores argumentan, y tiene mucha lógica, pero algunos escritores teológicos, hermano, argumentan que había otra lucha, y era la lucha en su cabeza. No solamente la lucha de estar orando por los Colosas, sino una lucha personal. Una lucha, hermano, que estoy seguro que usted y yo pasamos. La lucha, hermano, de deslindarse de todo y decir, ya, hasta aquí. ¿Para qué les sigo? ¿Para qué sigo orando por los Colosas si no hacen caso? ¿Para qué sigo orando por los de Éfeso? ¿Para qué sigo escribiendo a Timoteo? ¿Para qué sigo orando por los de Creta? ¿Para qué le escribo a Tito? ¿Para qué le escribo a Lucas? ¿Para qué? Ya, esa lucha, hermano, de deslindarse de sus cargos, negando la verdad de la que había predicado para que no lo mataran. Quiero que se ponga un momento en las sandalias de Pablo. Encarcelado, amenazado de muerte por no negar el Evangelio,
Y obviamente la amenaza era, niega el evangelio, y pues la respuesta era, y te dejamos libre. Pero si no la niegas, te matamos. Y luego llega Epafras con Pablo, lo visita y dice, mira Pablo, tenemos este problema en Colosas. ¿Cómo? Pues luego no ven todo lo que hemos sufrido, no recuerdan lo que sufrió Esteban, no recuerdan lo que sufrieron los apóstoles. Miren lo que estamos pasando, tenemos una lucha. Voy a orar por ellos, y oraba por ellos, pero se ha dicho, hermano, que esta lucha que Pablo también se enfrentaba era una lucha personal, de querer ser librado de la muerte, tan solo con decir, niego a Cristo y se acabó el problema. Pero su énfasis, hermano, dice Pablo, su énfasis descansó, hermano, en que los creyentes se mantuvieran firmes y creciendo. Ese era el objetivo de Pablo, dice el versículo 2. Dice, para que sean, es decir, tengo esta lucha para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, ¿hasta qué, hermano? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno, ¿qué cosa? Entendimiento, Colosenses 2:2. A fin, con el objetivo, con la meta, con el propósito, con el final de aguantar, de luchar para que tú puedas conocer el ministerio de Dios. Esa era la lucha de Pablo. Hermano, el énfasis que Pablo tenía era hacerle ver a los colosas que no podían descansar, hermano, porque había una batalla contra la herejía. Había una batalla para que él, decía Pablo, él entendía, si yo me muestro animado, si yo me muestro firme, si yo me muestro constante, los colosas, los de Éfeso, los de Creta, Timoteo, Tito y otros apóstoles que están viendo mi ministerio, van a seguir. Pero si no lo hago, ¿se ha puesto a pensar usted, hermano, qué pasaría si deja de luchar? ¿Qué pasaría si dejara esa batalla espiritual? ¿Qué pasaría si usted, hermano, me va a decir, pastor, y usted no ha batallado? Claro, hermanos, claro que es una batalla constante todos los días, es una batalla de oración, de mente, donde dice, Señor, ya estoy cansado de esto, ya quiero salir de esto, ya no quiero batallar así, ya no quiero doblegar la carne, ya no quiero doblegar el cuerpo, ya no quiero golpear el cuerpo para ponerlo en servidumbre. Es una batalla, dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Para qué lo hacía? Para no perder. Dice él, más adelante lo vamos a ver en algunos pasajes, pero para no perder ser ejemplo. Hermano, mire lo que dice el versículo 5. Dice, versículo 3. Dice, el objetivo, dice, hablando de Dios, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 5, ahorita nos vamos a regresar al 4. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Qué estaba haciendo Pablo, hermano? Gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿Y qué cosa, hermano? Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Piense en esta pregunta, no me conteste, solo piense. Yo sé que aquí todos, sin lugar a dudas, tuvimos o tendremos un ejemplo de fe. Usted dirá, pastor, Cristo es mi ejemplo de fe. Sí, yo entiendo esa. Debe de ser nuestro ejemplo de fe. Pero estamos hablando de que humanamente, de una manera común y usual, observamos a alguien. Vemos a alguien. Como en el caso de los hijos con los padres. Cuando están los hijos chiquitos, ¿verdad? Usted le pregunta a los hijos, ¿qué quiere ser de grande? Y muchos dicen, quiero ser como mi papá, o a mí quiero ser como mi mamá, ¿verdad? Van creciendo y ya no quieren ser como papá, ya quieren ser Superman, Spider-Man y todas esas cosas ficticias, ¿verdad? Pero porque se van dando cuenta de los defectos de papá y mamá. Pero cuando hay un ideal así, y usted tiene un ideal de fe, ¿cómo se sintió, si es que le ha pasado, cuando ese ejemplo de fe renunció? ¿Cómo se sintió la familia cuando papá, que era el que empujaba las cuestiones de fe, cayó? O mamá, porque también está el caso de mamá, que hay mujeres en la casa donde mamá está empujando, y vamos niños, vamos a la iglesia, vamos a leer, vamos a orar, vamos a estar firmes. ¿Y cómo se sintió usted cuando ese ejemplo de fe, que tanto lo animaba, lo alentaba a seguir a Cristo, de repente, ¿verdad que duele? Pablo
entendía precisamente que él era uno de esos ejemplos de fe. Ahora, él no lo decía con arrogancia, él no lo decía con eso, sino que él decía, mira, yo estoy sosteniendo una lucha por vosotros. Quiero aguantar, voy a permanecer, no voy a desanimarme porque quiero una cosa de ustedes, decía Pablo. Quiero que sus corazones sean consolados, quiero que sus corazones sean unidos en amor, quiero que ustedes alcancen las riquezas del pleno entendimiento a fin de que conozcan el ministerio de Dios. Eso es lo que quiero. Y mientras pasa eso, dice Pablo, ustedes a mí me animan. Porque dice el versículo 5, yo me gozo mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire, de repente, hermano, bueno, ha pasado, en noviembre del año pasado, fuimos, mi esposa y su servidor, fuimos a una conferencia en San Luis Potosí y nos encontramos una hermana que... La hermana se acercó con mi esposa, hermana, ¿cómo está? Muy bien, y mi esposa, bien, ¿y se acuerda de mí? No. Y luego va mi esposa conmigo, mira la hermana, y me saluda, pastor, ¿cómo está? Me da gusto verlo. Y yo, qué bien. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No se acuerda de mí, pastor. Ay, hermana, discúlpeme, pero la verdad no me acuerdo de usted. Me dice, pastor, nosotros estuvimos con ustedes en Ruiseñores, en la misión. Sí, mi cerebro funciona. ¿Cuándo, hermana? En la campaña médica, cuando el pastor Ramos mandó la campaña médica y estuvimos trabajando con ustedes, y ahí fuimos, ahí estaba yo y ahí estaba mi hijo, y yo, gloria a Dios. Hermano, no me acordaba. Llegamos ese día, tuvimos la sesión de predicación, terminamos y yo me pongo a buscar en la historia de la vida nueva ahí, en la página de la iglesia, buscar la foto, y que encuentro la foto y que veo a la hermana, y ahí estaba la hermana, ahí estaba su hijo, y dije, sí, cierto, le dije a mi esposa, aquí está, hace como 9 años, y me dio ánimo. Y le dije, hermana, ¿y qué ha sido? No, pastor, estamos trabajando, mire, mi hijo ya está estudiando, se fue al instituto, está dedicando, va a dedicarse tiempo completo, mi esposo está predicando en la iglesia, yo estoy dando clases. ¡Wow! Eso da ánimo, me dio ánimo. Dije, hermana, qué bueno por su firmeza. A los días nos dieron hospedaje ellos una noche, pasamos un buen tiempo, excelente tiempo, hermano, fue de bendición. Y antes de venirnos, la hermana todavía nos dio bendición, nos dio comida, nos bendijo con productos, y luego ya salimos y dice el hermano, sigan adelante, nos animó verles todavía. Uno sale contento de ahí y dice, qué bueno, pero hermano, piense como pensó Pablo, y si renuncio a la lucha. Y si usted renuncia a la lucha, ¿qué tanto daño colateral viene tras usted? Hermano, Pablo estaba diciéndole a ellos que él se estaba mostrando animado porque los creyentes se estaban manteniendo firmes con la atención puesta en Cristo. Y él seguía animado. Fíjese, Pablo, hermano, Pablo está diciendo a los Gólosas, yo me estoy gozando porque estoy viéndolos a ustedes que siguen firmes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Pablo también se desanimaba? Sí. Y los Colosas no tenían ni idea que ellos eran pieza fundamental para que Pablo siguiera en esa lucha por ellos. Fíjese su responsabilidad. Usted y yo a veces no percibimos, hermano, qué tan fundamental es nuestro testimonio, nuestro ánimo, nuestra firmeza, por más cansados que estemos y digamos, ya no quiero batallar, ya no quiero seguir, ya no quiero avanzar. Hermano, usted tiene que seguir porque hay alguien que está viendo su firmeza y su fe. Parte de la lucha de Pablo, hermano, era no desmayar. Era permanecer en la fe. Él entendía que aquellos que lo estaban viendo como ejemplo también podrían caer si él renunciaba a esa lucha. Ahora, para Pablo no era fácil, hermano. Él estaba en la cárcel.
Estaba amenazado de muerte porque lo iban a enjuiciar. ¿Cuándo venía ese juicio? No le habían dicho. Decían, tu juicio va a ser para que te maten. Niega a Cristo. Y a lo mejor Pablo en su momento lo llegó a pensar, y de repente llega Epafras y le dice, Pablo, tenemos un problema en Colosas. Híjole. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 9, 27. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. No se me pierda, vaya ahí con el hilo del mensaje. 1 Corintios 9, 27. Voy a leer un poquito más atrás. Dice aquí, versículo 25, 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiero que note el sacrificio que está haciendo Pablo. Dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, reconocido, ejemplo para otros, yo mismo, ¿qué dice? Venga a ser eliminado. Hebreos 12:15. Vamos a ver qué dice el escritor a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, Hebreos 12:15. Mirad bien, estar atentos, estar con la vista a la defensiva, observando. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, ¿quién es? Muchos sean contaminados. Quiero que note la perspectiva de los dos escritores, tanto de Pablo en Corintios como del escritor de los Hebreos. Pablo está diciendo, yo de esta manera tengo que correr. No como a la aventura, no como quien golpea al aire, yo tengo que correr a esa meta. Ya lo decía Pablo ahí en otros pasajes, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De esta manera lo hago, porque si yo he venido a ser heraldo para muchos, es decir, que el ministerio que Dios nos ha encomendado, o simplemente, hermano, la vida cristiana que Dios le ha dado a usted, ha venido a ser ejemplo para otros, y usted renuncia, ¿qué cree que va a pasar con nosotros? Dice el escritor a los Hebreos, mira bien, observa bien cómo andas, cómo caminas, cómo te diriges, no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, recuerde que aquí la gracia no está hablando de gracia salvadora, no es que se pierda la salvación, está hablando de la providencia, del cuidado de Dios. Dice, y entonces que brote alguna raíz de amargura, te estorbe, y por ella muchos se han contaminado. ¿Se da cuenta del problema? Mire, quiero que analice a nivel personal esta noche. Póngalo en juego en su mente. ¿Qué pasaría? Porque yo lo he hecho, hermano, Yo lo he hecho. Yo he dicho, ya, voy a renunciar. Ya no quiero esto, ya no. Entonces el Espíritu Santo me mete en la cabeza y dice, a ver, ¿qué pasaría si lo haces? Y queremos ver lo positivo. No, pues tendría más tiempo para trabajar, podría salir de vacaciones, no tendría que andarme cuidando de los hermanitos. No, piénsalo bien, ¿qué pasaría? Y luego volteo para atrás y veo a Isaías, veo a Elías, veo a Zoe. ¿Qué pasaría? Veo a mi esposa, veo a la iglesia. ¿Qué pasaría? Digo, usted no tiene que estar aquí siguiéndome a mí, obviamente, pero Pablo es consciente de esta verdad diciendo, somos ejemplo para muchos. Y ese ejemplo es tan fuerte, hermano, que Pablo en la carta a los Colosenses lo define como una lucha. Y esa lucha, dice él, esta lucha la sostengo por ustedes. Es decir, que me voy a aguantar a mis gustos, me voy a aguantar a mis caprichos, me voy a aguantar a mis necesidades incluso, con tal de que ustedes alcancen el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Se imagina, hermanos, si todos los hogares pensáramos así? Que papá y mamá dijeran, ¿sabes qué? Nos vamos a aguantar.
Nos vamos a aguantar a nuestros caprichos, nuestros gustos, nuestras necesidades terrenales, incluso con tal de que nuestros hijos sean hombres de bien, mujeres de bien. Porque déjeme decirle, hermano, qué bueno que si sus hijos y sus hijas están estudiando para ser profesionistas, gloria a Dios por eso. Pero déjeme decirle que si son profesionistas y no temen a Dios, usted ha fracasado. Con todo respeto se lo digo. Porque lo que vale, hermano, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí está la clave. Hermano, nosotros haríamos bien en recordar que en cualquier situación hay muchos que nos están observando. Papá, mamá o viceversa. A veces los hijos, hermano, terminan siendo ejemplo para los padres. A veces los mismos hijos son los que empujan a papá y papá y mamá dicen, híjole, pues voy a seguir porque mi hijo se ve que le está echando ganas. Sí, tiene sus defectos, mi hija tiene sus defectos, mi hijo sí tiene sus pecados, pero mira, están demostrando que la gracia de Dios es fuerte en ellos. Nuestra lucha, hermano, no es solo nuestra. Siempre está en nuestras manos el honrar a Cristo y en nuestro cuidado también la fe de otros. Pablo le decía a los Colosas, hermanos, yo tengo una lucha y quiero que sepas, dice Pablo ahí, quiero que sepas cuán gran lucha sostengo yo. Ahora la pregunta para usted esta noche es, hermano, ¿usted está sosteniendo esa lucha? ¿O renunció a esa lucha hace tiempo? No, pastor, ya me voy a poner bien. No, hermana, ya me voy a poner bien. Ahí con las hermanas. Yo, ya mira, fieles con Cristo. Parecemos Pedro nada más. Pedro el mocho orejas. ¿Cómo contigo hasta la muerte, Señor? Y nada más viene la presión y empieza la corretiza. Tenemos una lucha. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Mira lo que dice. Dice 6 y 7. Por tanto, hermanos, de la manera, Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice ahí, hermano? Andad en Él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Quieres permanecer firme, hermano? Le dice Pablo después del versículo 5 diciendo, hermanos, yo estoy animado, yo me gozo, yo los miro a ustedes con su firmeza y me gozo. Por tanto, de esa manera anden en Cristo. Ahora, este capítulo, hermano, del capítulo 2, para ser más específicos, nos expone 5 peligros de los cuales los Colosas, la iglesia de Colosas estaba expuesta y también obviamente nosotros. Y esta parte de la escritura, hermano, nos anima a no caer, a no entrar, a no doblegarnos a esas falsas enseñanzas o a esos errores. Y estos peligros mencionados, miren, los voy a mencionar generalmente, no los vamos a estudiar hoy, pero los vamos a mencionar general y la siguiente semana posiblemente ya nos introduzcamos en esos. Encontramos el primero del versículo 4. El versículo 4 de Colosenses 2:4 nos muestra el primer peligro que estaban pasando la iglesia de Colosas y que usted y yo también pasamos. ¿Cuál era eso? Dice el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El primer engaño o el primer peligro, hermano, era que ellos estaban actuando bajo manipulación por palabras persuasivas. Número 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilencias. Los Colosas, hermano, estaban recibiendo enseñanzas carentes de valor espiritual y se estaban enfocando en filosofías y huecas sutilencias. Versículo 16 nos muestra otro riesgo. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y este versículo, hermano, nos habla de las prohibiciones que se le estaba dando a la iglesia para hacerles pensar que porque por eso que hacían ya alcanzaban el favor de Dios. Legalismos, en pocas palabras. Versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estaban también practicando los misticismos, es decir, que esta enseñanza
que decía que se podía perfeccionar el alma por medio de revelaciones o éxtasis fuera de lo que Cristo ya había mencionado. Por eso desde ahí se entremeten en lo que no han visto. Ellos no han visto nada de eso y los envuelven. Y el último, el quinto, lo encontramos en el versículo 21, donde dice ahí Pablo: tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Esto se llama ascetismo, es decir, donde le enseñan a la gente que la purificación o la santificación viene por medio del ascetismo, es decir, por medio de restricciones. Y la Biblia dice que la purificación y la santificación solo vienen por Cristo, no por usted ni por mí. ¿Cuál era el problema? En cada uno de estos peligros, hermano, Pablo anima a que no seamos movidos por esa manera de pensar y que permanezcamos obviamente solamente guiándonos por la gracia de Dios. Ahora, para esto él da un lineamiento en el versículo 6 y 7, donde dice: por tanto, es decir, hay peligros en la iglesia, hay peligros en tu vida, tú tienes que permanecer en la lucha, tú tienes que seguir firme, tú tienes que dar el ejemplo, no renuncies, permanece constante en la fe para que otros permanezcan. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque escuchamos mucho decir: siga firme, hermano, pero ¿cómo? Le dicen a usted: hermano, no le caiga, pero la pregunta es ¿cómo? A mí dime cómo. ¿Verdad? Porque cuando usted viene conmigo y me dice: pastor, estoy estresado, y yo le digo: pues no te estreses. Pues ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? A mí dígame cómo, pastor. Bueno, la Biblia nos dice, hermano, cómo permanecer firmes. Porque el Pablo no nada más decía: hermano, yo tengo esta lucha y quiero que tú luches, y sigue luchando y sigue firme, firme y constante, hermano, sabiendo que la obra del Señor no es en vano. ¿Cómo? Dice el versículo 6: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Primer cosa, ¿cómo? Andad en Él. La palabra andad, hermano, significa todo alrededor: vivir, moverse, ocuparse, conducirse. Andar. De la manera en que habéis recibido al Señor, andad todo alrededor. Vivir, moverte, ocuparte, conducirte en el Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vivimos con el Señor? Pues el término es muy obvio. ¿Cómo nos movemos con el Señor? El término es obvio, hermano. Todo tiene que ser filtrado por Cristo. Hermana, hermano, joven, señorita, su vida, le pregunto yo, ¿anda en Cristo? Y luego, fíjese, dice otra cosa: no solamente andar, dice Pablo, ¿quieres seguir firme? ¿Quieres seguir luchando? Tienes que andar, tienes que moverte todo el tiempo con Cristo. Ahora, no está, mire, déjeme aclararle algo aquí, ¿ok? No se vaya a poner en una idea errada de que nos vamos a hacer santos y vamos a flotar. Soy santo, y las semanas se van a hacer monjas y esas cosas. No. Estamos hablando de que vamos a representar a Cristo, al punto, hermano, de que todo lo que nos mueve, nos ocupa y vive a nuestro alrededor expresa nuestra relación con Cristo. ¿Recuerda cómo identificaron a Pedro antes de que negara a Cristo? Ellos estaban escondidos. Ahora, déjenme hacer unas aclaraciones básicas. No lo identificaron por cómo andaba vestido, No lo identificaron porque traía corbata, porque no traía corbata. No lo identificaron, ¿por qué? Porque era moreno, blanco, negro, verde, amarillo, prieto, no. Ni por la barba tampoco, que era común en esos días. Es que él trae ropa de Milano. ¿De Milano? Porque viste al hermano, por eso trae Milano. No, tampoco. Cuando lo vieron, le dijeron: ¿Tú eres de con ellos? ¿Qué dices yo? No, si tú eres de con ellos, porque tu manera de hablar te delata. Quiero que imagine un segundo, hermano. ¿Qué tanto fue modificado la manera de expresarse de Pedro al punto que tan solo con oírlo la gente decía: este es diferente? Andar
Y luego dice Pablo ahí en el versículo 7. No solamente andar en él, sino también, ¿qué dice? Arraigados. Arraigados. ¿Sabe qué es arraigarse, hermano? La palabra arraigar es echar raíz. Echarse raíz. Es hacerse estable, echar raíz, arraígate. No arraízate, ¿verdad? Arraígate. ¿Para qué se arraiga un árbol? Para no caer. Ahí teníamos un pino en la casa, mi esposa y yo, atrás. Bueno, ya lo echamos para adelante. Ya se murió. Lo compramos así chiquito el pino. Lo pusimos y le dimos la bendición y dijimos que el Señor te proteja porque a nosotros se nos olvida. Le echábamos agua de vez en cuando, hermano, y el pino creció y mide como 5 metros. Las lluvias del año pasado, hermano, llegamos a la casa y el pino estaba caído. Se cayó encima del cuarto de luz. Y ahí voy yo para atrás y le poníamos palos y le poníamos barras y luego venía otro aeronazo y ¡pum! Se cayó otra vez. Hasta que nos enfadó y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Lo voy a sacar. Pero se va a morir, pues de todos modos acá no lo podemos tener, está chueco. Pues vamos a sacarlo. Y ahí empiezo a escarbarle, hermano, pues así tenía de raíz el arbolito. Las raíces estaban para los lados, así, ¡pum! Pues se fue de lado. No estaba arraigado. Lo saqué y dije, bueno, pues a ver si se da. Lo enterramos en la parte de enfrente y no, el árbol se secó porque habíamos tenido que cortar esas raíces laterales. Hermano, Pablo le está diciendo a los creyentes, hermano, si tú quieres permanecer en la lucha, porque mira, esto no es lo que hablamos el domingo, hermano. Esto no es culpa ya del diablo. El que tú des la espalda, obviamente el diablo tiene que ver en las tentaciones, en lo que te pone y te presenta para que hagas mal, pero somos nosotros los que decidimos arraigarnos o apartarnos. Y dice Pablo, ¿quieres seguir en la lucha? ¿Quieres que otros a través de tu vida alcancen ese entendimiento pleno de Cristo? Arráigate, echa raíces. ¿Ha visto las palmeras? ¿Por qué las palmeras son los árboles que menos se caen en un ciclón, tornado, huracán, lo que pase? Porque están bien profundos. ¿Ha visto el bambú? Bueno, aquí casi no hay bambú, ¿verdad? Aquí en México casi no se ve el bambú. ¿Sabe cuál es el procedimiento del bambú, hermano? Un día, si usted quiere aprender paciencia con las plantas, plante bambú. Agarre una semilla de bambú y póngala, o una vaina de bambú y póngala, y va a durar casi 6 años sin ver nada. Y en el 7º año, en 6 meses, ¡pum!, hasta 7 metros va a crecer. ¿Por qué? Porque durante 6 años el bambú tiene un sistema donde crece para abajo y se agarra para que en 3 y 6 meses crezca hasta 5 metros y triplique su altura y no se caiga, porque todo está arraigado. Nosotros, dice Pablo, tienes que arraigarte. Y luego dice otra palabra ahí, vamos rápido. Andad, arraigarse, ¿qué dice ahí, hermano? Sobre edificados. ¿En quién? En Él. ¿Qué es sobre edificar? La misma palabra lo dice, pastor. Es poner algo encima de otra cosa. Sobre edificar, construir sobre algo, edificar encima. ¿Encima de quién está diciendo Pablo? ¿De quién? De Cristo. ¿Quién debe de ser el fundamento y los cimientos de nuestra vida? Cristo. Sobreedifica en Él. No, pastor, es que yo quiero crecer, pero es que mire allá el hermano, mi tío, mi tía, mi papá, mi mamá. Olvídate de ellos. Olvídate de ellos. Edifica tu vida en Cristo. Y luego dice ahí, andad, arraigar, sobreedificados en Él. Y, ¿qué dice? Confirmados en la fe. Esta palabra confirmar o consolidar en la traducción directa significa estabilizarte, afirmarte. Quiero que note que hay un proceso. Ya se dio cuenta que no es ¡ay, a Cristo! Ya estoy bien plantado. ¿Ya ven, no? Hay un proceso.
Como el niño que va aprendiendo a gatear y después tiene que subir un pie y luego el otro y empezar a agarrar fuerza y caminar y caerse y caminar y levantarse y caerse hasta que se arraiga, se afirma, se fortalece y queda estabilizado. La vida cristiana es igual, hermano. A mí no me asusta cuando usted viene y me dice: pastor, la regué. Yo no le voy a decir: vete de aquí, pecador, porque tendría que irme yo primero. Hermano, ande con Cristo, eche raíces, construya sobre Cristo, estabilice su vida, consolídese, dice Pablo ahí más textualmente, dice: confírmate en la fe firme, que no te muevas de ahí. Que venga el huracán, que venga el viento, que vengan los cuates, el tío, la tía, la prima, el hermano, que te quieran mover y tú dices: no, porque aquí está mi fundamento. Y dice Pablo ahí en el versículo 7: así como habéis sido enseñados, abundando, ¿en qué, hermano? En acciones de gracias. La palabra o la frase acciones de gracias significa acto de adoración con la vida. Quiero resumir esto así, muy simple. Pablo le está diciendo a los Colosas: tengo una lucha por ustedes. Voy a permanecer en la lucha porque quiero que ustedes crezcan. Y quiero que ustedes aprendan a seguir en la lucha para que otros crezcan a través de ustedes. Pero para que ustedes permanezcan, dice Pablo, necesitas andar, necesitas arraigarte, necesitas edificarte, necesitas confirmarte en la fe, para que entonces tu vida sea un acto de adoración a Dios. En resumen, su vida y mi vida, hermano, no podrán ser un acto de adoración a Dios si yo no ando, si yo no me arraigo, si yo no me edifico, si yo no me consolido en Cristo. Si usted está pensando que adora a Dios sin estar arraigado, andar solidificado y consolidado en Cristo, está equivocado. Porque la única manera de adorar a Dios es a través de esto. Y si se da cuenta, esto no tiene que ver con que no manejes, no gustes, no toques, no vayas, no comas, no día de reposo, no comas carne, no hagas esto, no. Y la gente tiene un ideal de que es que haciendo eso yo soy santo y juzgan a los demás. Y dice Pablo: no. Tu acto de adoración con la vida es cuando te echas raíces en Cristo y dices: aquí estoy, pese lo que pese, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Por eso dice Pablo en el versículo 4, hermano, que nadie te engañe con palabras persuasivas, permanece en Cristo. Su responsabilidad y mi responsabilidad, hermano, como la de Pablo, es permanecer en constancia de la fe y guardarnos de ser engañados. ¿Cómo? Luchando. ¿Cómo va a luchar? Andar en Cristo, arraigarse en Cristo, sobreedificarse en Cristo, consolidarse en Cristo, permanecer constantemente en la fe solamente. Nos sería bien a nosotros, hermano, saber cuán grande lucha es sostenida por esta iglesia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Se han puesto a pensar en eso, jóvenes? La lucha que sus padres han tenido que dar para que ustedes estén aquí. ¿Se han puesto a pensar, hermanas, la lucha que sus esposos han tenido que hacer para que usted esté aquí? O viceversa, hermanos, ¿se han puesto a pensar la lucha que han vivido? O la lucha que ustedes han dejado de dar, que ha afectado. Nosotros deberíamos de sostener la lucha por los que nos rodean. Oremos. Padre, gracias. Le damos por el tiempo, Señor, por el cuidado que nos da. Ayúdenos, Dios, a poder andar, arraigarnos, solidificarnos, confirmarnos en usted, en la fe, hasta alcanzar las riquezas del pleno conocimiento. Espíritu Santo, gracias, una vez más gracias, porque nos permite recordar que fue usted y solo usted, a través de Jesucristo, quien nos ha brindado esta limpieza, esta purificación de nuestros pecados.
para que todo aquel que crea en esa obra y se arrepienta sea salvo. Gracias, porque no fue de nosotros ni por nosotros, sino por usted, Señor Jesucristo. Y a hoy, Señor, le pedimos que nos ayude a tener una mente espiritual como la de Pablo, una mente espiritual como la de usted, Señor Jesucristo, que menospreció lo oprobio y puso su vista en la meta, para que nosotros, Señor, pudiéramos avanzar y para que otros que nos observan puedan seguir arraigados y sobreedificados. Bendiga el tiempo, Padre, bendiga a los hermanos. Y si hay alguien, Señor, en esta tarde que necesita reconocer alguna falla y decir: Señor, no me he arraigado, no me he edificado como debería, no he andado como debería. Señor, es momento que tome cuentas con usted. Varón, hermana, joven, señorita, le ruego que allí desde su lugar hable con el Señor y diga: Señor, ayúdeme a seguir en la lucha. Quizá durante algunos meses, días, horas, semanas, años he dejado de luchar, pero es momento de levantarse otra vez, es momento de andar otra vez, es momento de comenzar a edificarse en Cristo para que usted permanezca firme. Bendiga el tiempo, Señor, y ayúdenos como cuerpo espiritual a edificarnos unos a otros, animándonos, exhortándonos y alentándonos en tanto que usted regrese. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.